¿Qué aprendemos en la primera carta del apóstol Pedro acerca de lo que significa vivir como comunidad cristiana en relación con Dios? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro titulado Hablar sobre Dios desde la Biblia. En esta serie de presentaciones estoy dando lectura a ese libro en voz alta. Hoy nos toca el capítulo 8 y la segunda parte sobre la primera carta de Pedro. Pedro fue también, como Santiago, amigo personal de Jesús y uno de sus hombres de confianza. Nuestra siguiente carta desde el frente, que es como se titula el capítulo, será la primera carta que se le atribuye a él, a Pedro. Aquí también leemos con atención para hacernos una idea de su particular visión de la naturaleza de la Iglesia. ¿Qué cosas consideró Pedro que era importante afirmar sobre la Iglesia? ¿Y qué importancia puede seguir teniendo eso para nuestras comunidades cristianas hasta el día de hoy? Pedro, emisario de Jesús ungido a los emigrantes de la diáspora en Turquía, las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, escogidos según el previo conocimiento de Dios Padre en consagración de aliento para escuchar atentamente y ser salpicados por la sangre de Jesús ungido. Que recibáis un trato de favor y que vuestra esperanza sea completa. Bendito el Dios y Padre de nuestro soberano Jesús ungido, que conforme a la riqueza de su sensibilidad nos ha hecho renacer en esperanza para vivir por virtud de la resurrección de Jesús ungido de entre los muertos, hasta una herencia que nos aguarda entre las galaxias y que no se echa a perder ni pierde facultades ni virtudes. Esta herencia aguarda a los que por la potencia de Dios están custodiados fielmente para una salvación ya preparada que se podrá ver por fin en la era final y por la que ahora os reís. Os reís a pesar de que por un tiempo breve es necesario estar de luto y pasar diversas pruebas para que al superarlas vosotros sea evidente la fidelidad del soberano. Que su fidelidad, más valiosa que el oro, que aun sin ser eterno tiene que refinarse a fuego, se descubra digna de alabanza y resplandor y honor cuando Jesús ungido se haga visible. Todavía no le habéis visto, y sin embargo le amáis, y sin ver ya le sois fieles, y ya os reís con una felicidad indescriptible y luminosa. Estáis consiguiendo ya el objetivo de vuestra fidelidad, nada menos que salvar la vida. Los portavoces divinos que hablaron de parte de Dios sobre el trato de favor que ibais a recibir, indagaron e investigaron en cuanto a esta salvación. Procuraban descubrir acerca de quién y para qué época les estaba indicando el aliento de ungido que daba fe por anticipado de lo que ungido padecería y del resplandor que por ello alcanzaría. Estos portavoces se dieron cuenta de que no era para ellos mismos, sino para vosotros, que presentaban estas cosas que ahora os han sido anunciadas por los que os dieron la buena noticia. El anuncio fue por el aliento sagrado enviado desde entre las galaxias y tocan cosas que ya quisieran alcanzar a ver los mensajeros. Por consiguiente, preparaos decididamente con el chaleco antibalas mental abrochado hasta el cuello. Esperad así enteramente en el trato de favor que recibiréis cuando se muestre Jesús ungido. Como hijos obedientes, que vuestros deseos ya no sigan los mismos esquemas que cuando erais ignorantes. Al contrario, así como el que os tiene llamados es íntegro, sed vosotros también íntegros en toda conducta. Por lo cual pone, sed íntegros, porque yo también soy íntegro. Y ya que tratáis de padre al que os juzga con imparcialidad según ha actuado cada cual, responded de vuestra vida con devoción cuando os toque. Sabéis que no habéis sido rescatados de la locura de vuestra conducta tradicional con plata ni oro, sino con la sangre valiosa de ungido, como si fuera un cordero sin defecto ni mancha. Esto se conocía desde antes de la fundación del universo, aunque es ahora, por medio vuestro y en relación con el fin de los tiempos, que se hace visible. Es por él que vosotros sois fieles con Dios, que se levantó de entre los muertos para darle resplandor, de tal suerte que vuestra fidelidad y esperanza están en Dios. Limpiaos en lo más íntimo mediante la obediencia de la verdad con un amor sincero. Con la mente limpia, entonces, quereos unos a otros locamente, porque no habéis vuelto a vivir de una semilla que caduca, sino imperecedera, por medio de la palabra viva y permanente de Dios. Por cuanto
Toda carne es como hierba, y cualquiera su resplandor como una flor del campo. Se seca la hierba y la flor se marchita, pero la locución del soberano permanece por la eternidad. Y esta es la locución que os fue anunciada, que os apartéis de toda maldad y toda trampa e insinceridad y envidia y calumnia. Que con las mismas ansias que un bebé se prende a la teta, deseéis la cordura intachable, para que con ella crezcáis en salud, si es que habéis comprobado lo ventajoso que es el soberano. Acercaos a él, piedra viva, desechada así por la humanidad, pero escogida por Dios para destacar. Y vosotros, como piedras vivas también, permitid que se os edifique como casa de aliento en un sacerdocio que ha sido apartado para elevar sacrificios de aliento y que son aceptables ante Dios por medio de Jesús ungido. Por eso pone: mira que he puesto en Sión una piedra clave muy escogida y destacada, y las que se apoyan en ella no se caerán. Vosotros entonces, los que os apoyáis en él, sí que valéis. Y en cuanto a los que no, la piedra desechada por los albañiles, esa misma vino a ser piedra angular y una piedra que obstaculiza, en la que tropiezan. Los que tropiezan en la palabra son desobedientes, en lo cual además se obstinan. Pero vosotros sois una raza escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación aparte, un pueblo digno de tener, para que deis a conocer los méritos de aquel que os llamó, estando vosotros en oscuridad, a su fulgor insospechado. Antes ni siquiera pueblo, pero ahora pueblo de Dios. Antes sin compasión, pero ahora Dios se ha compadecido de vosotros. Queridos, os invito como vecinos y forasteros a renunciar a las ansias carnales que pelean contra la vida. Que vuestra conducta entre las naciones sea correcta, para que en lo que hablan mal de vosotros, tachándoos de malhechores, ante la evidencia de obras buenas, alaben a Dios en el día de la inspección. Por amor al soberano, acatad cualquier autoridad humana, bien sea un rey por su eminencia, bien sea un comandante por cuanto a las órdenes de aquel para ajusticiar a los malhechores y agravar a los que actúan correctamente. Porque esta es la voluntad de Dios, que actuando con corrección, hagamos callar las tonterías de los ignorantes, como personas libres y no como los que disimulan maldad sobre pretexto de libertad, al contrario, como esclavos de Dios. Honrad a todos, pero amad a la hermandad, la honra al Rey, pero la devoción a Dios. Los esclavos domésticos, obedeced con devoción a vuestros amos, no solo a los buenos y llevaderos, sino también a los que son duros. En eso está la gracia, en que uno, por ser consciente de Dios, soporte desgracias, sufriendo sin justicia. Porque, ¿qué gloria tiene el aguantar con resignación un castigo merecido? Pero si a pesar de actuar correctamente aguantáis castigos con resignación, esto sí que tiene gracia ante Dios. Porque para esto mismo habéis sido llamados, porque ungido sufrió por vosotros, poniéndoos un ejemplo, para que sigáis en sus huellas. Él no hizo nada malo. En su boca no se descubrió ninguna mentira. Cuando le insultaron, no respondió con insultos. Cuando sufría, no profirió amenazas, sino que se entregó, siendo justo él, al que lo condenaba. Él cargó con nuestros errores en su cuerpo sobre la viga, para que, aunque fulminados en errores, viviésemos nosotros en justicia. Él, gracias a su herida, os curasteis, por cuanto vagabais como ovejas engañadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y protector de vuestras vidas. De igual manera, obedeced, mujeres, cada una a su hombre, para que en caso de que algunos desobedezcan a la palabra, gracias a la conducta de las mujeres, sin palabra alguna, puedan obtener provecho al observar vuestra conducta inocente y devota. No os quedéis en lo exterior, el trenzado del cabello, o lucir oro o vestir ropa elegante. Al contrario, centraos en lo secreto de la mente humana, en lo que no se desvanece, de humildad y de un temperamento tranquilo, lo que de verdad tiene valor ante Dios. Porque así también se embellecían las mujeres consagradas de antaño, cuya esperanza era Dios. Obedecían cada cual a su hombre, como Sara obedeció a Abraham, al que trató de Señor, de la cual venís a ser hijas cuando hacéis lo correcto, para no tener miedo de ningún maltrato. De igual manera, convivid, hombres, conforme se conoce como recipiente más débil, con la feminidad.
Reconocedles honor, por cuanto también son coherederas del trato de favor para la vida. De lo contrario, ellas se interpondrán en vuestras oraciones. Y que la meta de todos sea ponerse de acuerdo, sentir lo mismo, el amor fraternal, sentimientos positivos, pensar con humildad, sin devolver mal por mal, ni insulto por insulto, sino en todo caso palabras positivas. Porque para esto mismo fuisteis llamados, para heredar palabras de elogio. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, que detenga su lengua del mal y su labio de pronunciar mentira, que se incline contra el mal y haga lo bueno, que procure la paz y la persiga. Porque los ojos del soberano están sobre los justos y sus oídos están en sus plegarias, pero el soberano se opone frontalmente a los que hacen el mal. ¿Y quién os podrá hacer mal si os hacéis incondicionales del bien? Al contrario, cuando os toque sufrir por la justicia, os felicito. No seáis devotos de lo que ellos tienen devoción, ni os asustéis. Y el soberano, el ungido, os consagrará en vuestras mentes, siempre preparados para con una respuesta para toda explicación que os puedan exigir acerca de vuestra esperanza. Pero que sea con sencillez y devoción, con la conciencia limpia, para que cuando se hable mal de vosotros, queden en evidencia los que ponen en duda vuestra buena conducta en ungido. Desde luego, es mucho mejor sufrir por hacer el bien, si es lo que Dios quiere, que por hacer el mal. Porque ungido también sufrió una vez por los que vivían en el error, el justo por los injustos, para guiaros hacia Dios. En cuanto a la carne, lo mataron, pero en cuanto al aliento, lo revivieron, por lo cual anduvo predicando a los que tenían atrapado el aliento. Se trata de los que habían desobedecido en los días de Noé, cuando la paciencia de Dios esperaba a que se terminara de preparar el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 vidas, sobrevivieron el agua. Ese fue un anticipo del baño que ahora os rescata, no por quitar tierra de la piel, sino por apelar a Dios con la conciencia limpia, gracias a la resurrección de Jesús ungido. Él se encuentra ahora a la mano derecha de Dios, habiendo alcanzado el cielo, donde le acatan los mensajeros y las autoridades y los poderes. Por consiguiente, puesto que ungido padeció en la carne, equipaos también vosotros para ese mismo propósito, porque el que padeció en la carne ha puesto fin al error, para que ya nunca más sigáis aspiraciones humanas, sino la voluntad de Dios en el tiempo que os quede vivir en la carne. Porque ya está bien de perder el tiempo con el capricho de los extranjeros, cuyo resultado es comportarse con desenfreno, voluptuosidad, borracheras, juergas, botellones y adoración ilícita de ídolos. Por lo cual se extrañan de que ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno vicioso y os increpan. Pero ya tendrán que responder ante aquel que está preparado para distinguir entre los que viven y los que están muertos. Con ese mismo fin se anunció la buena nueva a los que están muertos, para que sean condenados según la carne humana, pero se salven en aliento según Dios. El fin de todas las cosas se acerca. Sed, por tanto, prudentes y juiciosos para la oración. Ante todo, tened un fuerte cariño entre vosotros, por cuanto el amor perdona una multitud de ofensas. Sed hospitalarios entre vosotros sin rechistar, que cada uno entre vosotros sirva a los demás según su capacidad, llevando a la práctica debidamente la diversidad de formas que tiene el trato de favor de Dios. Si se trata de hablar, como oráculo de Dios. Si se trata de prestar un servicio, con una fuerza que viene de Dios. Para que así, en cualquiera de los casos, resplandezca a Dios por medio de Jesús ungido. A Él, resplandor y la supremacía por toda la eternidad. Amén. Queridos, no os extrañe que se produce entre vosotros una prueba de fuego, como si estuviera pasando algo raro. Al contrario, en la medida que participáis de los sufrimientos de ungido debéis reíros, por cuanto también os reiréis a carcajada limpia cuando se haga visible su resplandor. Si se os insulta con el nombre de ungido, os felicito, por cuanto ha posado sobre vosotros el aliento de Dios y del resplandor. Que ninguno de vosotros sufra por homicida, o por ladrón, o malhechor, o entrometido, pero si es por
cristiano, que no le parezca una vergüenza, sino todo un brillo para Dios ser tratado con ese nombre, porque es la hora de que empiece el juicio por la casa de Dios. Y si empieza por nosotros, ¿qué será de los que desobedecen el anuncio de la buena nueva de Dios? Además, si el justo a duras penas se salva, ¿cómo pinta para el ateo y el equivocado? Por consiguiente, los que sufren, si es lo que Dios quiere, que presenten sus vidas llenas de buenas obras ante el fiel Creador. Entonces invito a los que son ancianos entre vosotros, yo que también estoy viejo y soy testigo de los padecimientos del ungido, compañero también del resplandor que está por dejarse ver, atended al rebaño de Dios que hay entre vosotros, vigilando no como por obligación, sino voluntariosamente, para Dios, sin pretender ningún provecho propio, sino por puro entusiasmo. Tampoco como quien manda a esclavos, sino actuando como ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el jefe de los pastores, recibiréis la corona de resplandor que jamás desluce. De igual manera, los que sois jóvenes, obedeced a los ancianos, aunque todos debéis comportaros con consideración mutua, porque Dios se opone a los engreídos, pero da un trato preferencial a los humildes. Sed humildes entonces, bajo la mano de mando de Dios, para que con el paso del tiempo Él os levante. Dejadle a Dios cualquier preocupación, porque Él se está ocupando de vosotros. Sed comedidos, estad siempre atentos. Vuestro enemigo, el acusador, anda rondando como león que ruge, pero por si acaso hay alguien que se pueda merendar. Resistidle con confianza robusta, sabiendo que vuestros hermanos y hermanas a lo ancho del mundo tienen que soportar lo mismo. Pero el Dios de todo trato favorable, que os ha invitado a su resplandor eterno en ungido Jesús, después de que hayáis padecido un rato, Él mismo os restaurará, os sostendrá, os hará fuertes, os cimentará. A Él la soberanía eterna. Amén. Os he escrito con estas pocas palabras por medio de Silvano, que considero ser vuestro hermano fiel, para reconfortaros y dar fe de que este trato de favor de Dios en el que os encontráis es auténtico. Os saludan los demás escogidos que están en Babilonia y Marcos, mi hijo. Saludaos unos a otros con un beso cariñoso. Paz a vosotros, todos los que estáis en Mesías. A continuación se puede ver lo que destaca en mi mente al realizar este ejercicio de releer Primera de Pedro ahora, una vez más, con la intención de descubrir cómo entiende el autor la naturaleza de la Iglesia. Procurando cumplir con mi promesa de abreviar estos comentarios a la vista de la extensión extraordinaria de las lecturas bíblicas en este capítulo, me limito a 2 puntos. Desde luego, en esta carta la persona de Cristo está mucho más expresamente presente de principio a fin que en Santiago. La expresión Jesús ungido, es decir, Jesucristo, aparece 11 veces y ungido, Cristo, otras 9. Es curioso observar que Pedro utiliza el título ungido o Mesías, Cristo, como si fuese el nombre o parte del nombre de la persona en cuestión, y que jamás emplea así lo que había sido su nombre, Jesús, a secas. La unción del ungido era desde siempre el rito por el que la persona quedaba formalmente designada ante Dios y el pueblo para ejercer como sacerdote o como rey, según el caso. El resultado es el de un franco y declarado mesianismo, donde la insistencia en que Jesús fue efectivamente el Mesías o ungido profetizado desde la antigüedad para salvación de los judíos resulta el dato más destacado de todo lo que se puede decir sobre Jesús. Tan destacado, en efecto, que acaba por desplazar el propio nombre de Jesús como manera de referirse a él. En griego suena igual de extraño como lo que hemos leído ahora en castellano. Por ejemplo, en el primer versículo, Pedro, emisario de Jesús ungido a los escogidos. Jesús ungido. O bien, más adelante, porque para esto fuisteis elegidos, ya que ungido también padeció por vosotros. El resultado suena tan chocante al oído que tiene toda la apariencia de ser parte de la jerga de un grupo de iniciados o sectarios comprometidos que entre ellos se entienden perfectamente, pero que siempre que quieran comunicar sus ideas a extraños van a tener que explicar de qué están hablando.
Ahora bien, con todo, esta carta de Pedro también está saturada de referencias a la historia de Israel y a los escritos sagrados de los judíos. En algunos casos tenemos una cita directa de uno de aquellos escritos, por ejemplo, la cita del Salmo 34 en el capítulo 2. Muchas más son las referencias oblicuas, palabras y expresiones que casi parecería que se entienden solas, pero que están llenas de significación especial para quienes conocen la Biblia hebrea, nuestro Antiguo Testamento. Tal el caso, por ejemplo, donde pone: «Mas vosotros sois una raza escogida, sacerdocio de la realeza, gente santa, pueblo poseído por Dios, de modo que anunciéis la nueva de las excelencias de aquel que os llamó de las sombras a su luz admirable». Cada una de esas expresiones contiene referencias claras a textos de Deuteronomio, Éxodo, Isaías y Malaquías. Pero sería absurdo imaginar que Pedro realmente tenía todas estas citas en mente al escribir. Lo que seguramente pasaba es que, de tan conocedor de las escrituras judías, su manera de expresarse reproducía habitualmente frases y expresiones típicas, probablemente sin él darse del todo cuenta de ello. Y no es inverosímil imaginar que otro tanto sucedía con sus lectores, que pillarían perfectamente la sobrecarga de significado que llevaban estos términos. Dicho lo cual, estamos en disposición de afirmar que la Iglesia, en el sentido de los destinatarios de esta carta, serían primero personas judías o por lo menos hondamente instruidos en los escritos sagrados de los judíos. Segundo, que se sabían perfectamente escogidos en continuidad de sintonía con el antiquísimo llamamiento de Dios a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, tercero, esparcidos por la región más oriental, incluso fronteriza, del Imperio Romano. Y cuarto, que tenían asumida la identidad de Jesús como el Mesías anunciado desde antaño para salvación de los judíos, que ahora utilizaban ese título, Cristo, como si fuese el propio nombre de Jesús, Cristo o ungido en castellano. Dentro de la población general donde vivían entonces, y por todos estos motivos, quinto, habrían destacado por el empleo de una jerga propia que hubieran tenido que explicar a cualquier extraño que se quisiese integrar al grupo. No es posible separar el mensaje de la carta de lo que Pedro entendía que era esencial para la propia identidad de este grupo sectario de judíos mesiánicos. Si hay un rasgo, a la vez una conducta a destacar como la esencia de lo que significa pertenecer a este grupo, tiene que ser el concepto de no devolver mal por mal, sino aguantar la carga entera de sufrimientos injustos y padecimientos de opresión y explotación en imitación de lo que aguantó sin resistir el propio Cristo. No se trata de la exaltación del sufrimiento como cosa virtuosa o deseable en sí, sino la negación absoluta a poner en entredicho su seguimiento de Jesús, según un antiguo himno cristiano que parece citar aquí Pedro en el capítulo 2, versículos 21 a 25. Porque para esto fuisteis elegidos, ya que Cristo también padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas, el cual no se desvió de lo estipulado por Dios ni de lo que él mismo había predicado. Cuando lo insultaron, no respondió con insultos. Por mucho que padeciera, no amenazaba, sino que se encomendó a aquel que juzga rectamente, el cual cargó él mismo con nuestras desviaciones en su cuerpo sobre la madera, para que nos apartásemos de las desviaciones y viviésemos en justicia, el cual por sus heridas fuisteis sanados, porque os habíais apartado tosudamente como ovejas, pero ahora habéis vuelto al fin donde el pastor y protector de vuestras almas. Pedro parece querer mantener en pie dos ideas que no tienen por qué ser contradictorias. El padecimiento de Jesús cuando murió en la cruz fue especial y tiene una virtud que nos comunica a sus seguidores, pero es a la vez el modelo de la nueva humanidad creada mediante el seguimiento de Jesús, que ha de comportarse frente a la oposición, la opresión, la crueldad y la injusticia de nuestros semejantes. De hecho, una cosa no es posible sin la otra. Son dos caras de una misma moneda.
Si nosotros nos desviamos del camino trazado, la traducción más habitual de esta idea es el verbo pecar y el sustantivo pecado. Decía que entonces que si nos desviamos del camino trazado, ya no estamos siguiendo ni la prédica ni el ejemplo de Jesús. Seguiríamos tan perdidos como cualquier oveja que se ha apartado de su pastor y protector. Pero no estamos hablando de cualquier pecado en general, sino de la tendencia humana a devolver mal por mal, responder a las palizas con amenazas, responder a la violencia injusta con todo el peso de la fuerza justificada. Pero la fuerza humana nunca puede ejecutar la justicia de aquel que juzga rectamente. Ese tipo de respuesta nunca dejará de ser la respuesta inadecuada y violenta de quien no confía en la capacidad y buena voluntad del pastor y protector de nuestras almas. No se trata entonces de una resignación pasiva, sino de una enérgica resistencia al mal que se manifiesta especialmente maligno y retorcido en que pareciera tan soberanamente justo como reacción equilibrada y compensada contra el mal sufrido. Pedro tiene claro que esta decisión de seguir las mismísimas huellas de Jesús generará una reacción espantosamente violenta y cruel de parte del mundo. Y no es porque los cristianos provoquen aposta esa reacción. Al contrario, Pedro instruye extremar las expresiones de respeto y aceptación de la autoridad. El problema es que los que mantienen el orden de la sociedad no pueden admitir la objeción de conciencia contra sus conductas, que ellos han adoptado porque entienden que son necesarias para que la humanidad no caiga en un caos. Ningún sistema esclavista, por ejemplo, puede admitir la objeción de conciencia sobre ningún tema en absoluto por parte de los esclavos. Admitir que los esclavos puedan tener una conciencia que haya que respetar sellaría el final de la institución de la esclavitud. Las esposas también padecerán, puesto que ningún régimen machista puede tolerar tamaña independencia de criterios morales en las mujeres. Pero en la medida que este grupo sectario sepa aguantar la tormenta sin desviarse de la conducta ejemplar de Cristo, Pedro confía que algunos de los gentiles, que ahora no se enteran de nada, empezarán a ver y entender. El testimonio de esta imitación del padecimiento agresivamente no violento de Cristo será entonces, a estos efectos, nada menos que la anunciada revelación de Jesucristo. La naturaleza de la Iglesia sería entonces ser aquel grupo minoritario en la sociedad humana que mantiene siempre presente una resistencia agresivamente no violenta contra el mal que solo puede ser eficaz en la medida que se niegan a devolver mal por mal. Es lo que hizo Jesús. Es lo que hace la Iglesia para que el testimonio de Jesús jamás desaparezca de la tierra, sino que siga ejerciendo sus efectos revolucionarios en cada generación de la humanidad posterior a Cristo. La Iglesia adopta una resistencia agresivamente no violenta contra el mal que solo puede ser eficaz en la medida que se niega a devolver mal por mal. Dejamos la primera carta de Pedro entonces con este reto a ser ese grupo minoritario en la sociedad humana que resiste a ultranza contra el mal en todas sus formas. En nuestra próxima presentación leeremos la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Hasta pronto.